Hola, ¿qué tal? Nuevamente, mi nombre es Francisco Quiroz Aguilar y soy tu profesor en la materia de estadística. Vamos a ver ahora lo que es dentro de la estadística descriptiva las medidas de tendencia central. Aquí está, medidas de tendencia central. Y generalmente hay dos tipos de tratamiento de datos. Uno es cuando no están agrupados, que es básicamente lo que vamos a revisar en esta presentación. Y hay otras medidas igual de tendencia central, pero con datos agrupados, es decir, hay intervalos, hay clases y hay otro procedimiento ahí, otros procedimientos para hacer el cálculo de las medidas de tendencia central. Y este no sería el alcance de nuestro curso. Entonces solamente vamos a ver para datos no agrupados. El más común o la medida más utilizada en cuanto a la tendencia central es la media aritmética. Generalmente se conoce como promedio, ¿no? Entonces siempre cuando estamos en un negocio o ya desde la primaria, desde conceptos muy básicos, nos enseñan a calcular el promedio. Lo recordamos, es la suma de todas las lecturas o de todas las mediciones entre el número total de mediciones. Eso es realmente el promedio. Nosotros aquí le vamos a llamar media simplemente o media aritmética. Definiendo de manera formal este concepto, es que si tenemos x1, x2 y así hasta n mediciones o x sub n mediciones o datos, estos representan precisamente los datos numéricos, ya sean discretos o continuos. En un video anterior habíamos revisado que eran los datos continuos y los datos discretos. Y bueno, los datos discretos son aquellos que se cuentan y los datos continuos son aquellos que se utiliza un instrumento de medición y pueden ser obtenidos ya sea de una población o de una muestra. Entonces, la media aritmética se define por la relación siguiente. Vamos a tener dos medias. Una que es poblacional y se utiliza una letra del alfabeto griego, la letra mu, y lo que hacemos es x1 más x2 así hasta el xn dato entre el número total de los elementos de la población, y utilizamos aquí la letra mayúscula n que denota al total de la población. Podemos utilizar la letra griega sigma mayúscula, está aquí. Esta nos indica una suma o una sucesión de sumas y es una manera abreviada o corta de presentar lo que está aquí a la izquierda. Entonces ponemos en la parte inferior desde igual a 1 hasta n. Para cada valor de x subíndice y, es decir, va a agarrar xy igual a 1, es decir, x1 más x igual a x sub 2 más x sub 3, así hasta el total de la población. Y esa es la media poblacional. Ahora, si tomamos una muestra de una población, nosotros vamos a determinar la media aritmética o vamos a denotar con la letra X y una línea en la parte superior. Se le conoce como X barra o X testada. Y aquí lo que hacemos es sumar cada dato que se tomó de la muestra y lo dividimos entre n minúscula. N minúscula es el tamaño de la muestra, y para el mismo caso anterior usamos también para abreviar este cálculo la sumatoria o sigma de igual con 1 hasta n minúscula, es decir, hasta el tamaño de la muestra. Entonces recordamos la letra griega mu que está aquí es para la media poblacional y x barra es para la media muestral. Entonces hasta este punto los cálculos son exactamente los mismos. Para las medidas de dispersión, ahí va a cambiar lo que son las medidas para la población, distinta para la medida de la muestra. Ahora vamos a ver lo que es la mediana. Entonces, de nuevo, si x1, x2 hasta xn representan los datos numéricos discretos o continuos obtenidos de una muestra, y si x1 entre paréntesis el 1 y x2 entre paréntesis hasta x y entre paréntesis n minúscula en la parte del subíndice, estos representan los mismos datos pero una vez ordenados de menor a mayor.
Entonces la mediana muestral se define por la relación, ponemos x, me o x, ¿no? Esa como tilde, es igual a x subíndice n más 1 sobre 2, si en el caso de que el tamaño de la muestra o de la población fuera impar. En el caso de que sea par, n, usamos esta fórmula. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es que se aplica. Esto que está aquí nos va a decir entre paréntesis la posición del dato una vez ordenado de menor a mayor. Y aquí tenemos ahora la moda. Es algo que conocemos también casi desde nuestra educación básica. La moda es aquel número pues que se va a repetir, o es el que más se repite cuando tomamos una lectura o cuando tenemos los datos para analizar. Entonces aquí habla de las frecuencias, ¿no? Y simplemente la moda es aquel número, repito, que se repite, se hace o se presenta mucho más veces. El problema de la moda es que a veces tenemos un solo valor. Aquí tenemos la definición. A veces tenemos obviamente el valor de la moda, pero a veces no lo hay, a veces no se tiene moda. Y cuando hay, pues puede no ser única, puede ser bimodal, o puede un número repetirse muchas veces, pero el que más se repite pueden ser 3 números, por ejemplo. Ese es el problema de la moda. Vamos a revisar este pequeño ejemplo. Y dice, la Common Race for the Cure Series es la serie de carreras de 5.000 metros más multitudinaria del mundo. La Susan G. Komen Breast Cancer Foundation recauda fondos para financiar la lucha contra el cáncer de mama y para darla a conocer. Apoya los proyectos de educación, selección y tratamiento en comunidades de todo el mundo y alaba a las mujeres que han sobrevivido y honra a las que han perdido la batalla contra la enfermedad. Y bueno, aquí nos dice lo siguiente: halle las medidas de tendencia central de una muestra de 5 tiempos en minutos que hicieron los participantes en una reciente carrera para la cura. Entonces son 5.000 metros, las mediciones están en minutos y tenemos una primera de 45 minutos, 53 minutos, 45 minutos, 50 y 48. O sea, esto fue aleatorio, es una muestra, ¿no? Porque seguramente, como dice ahí, ha habido varias carreras y aquí no están todos los competidores. Entonces tenemos 5 datos y por lo tanto yo tengo que ver si es una muestra o es una población. A veces el texto no lo dice, pero es entendible que esto es una muestra. Y los datos se les llama crudos, ¿no? Los datos están recabados quizás de una lista, de una información que se puede presentar, ¿no?, al público, o lo puedes consultar en internet. Entonces ahí están estos 5 datos. Entonces miren, los vamos a presentar tal y como aparecen en esta diapositiva, en la diapositiva donde está el ejemplo, y vamos a poner x1 el 45, x2 para el 53, x3 para el 45, x4 el 50 y x5 el de 48 minutos. Entonces ahí los ponemos, ¿no? Entonces recuerden, está en minutos. Entonces el promedio o el tiempo medio muestral, pues simplemente es hacer la sumatoria de los datos y dividirlo entre n, ¿no? Entonces hacemos el cálculo: 45 más 53 más 45 más 50 más 48 entre 5 es igual a 241 dividido entre 5. Y esto nos da un resultado de 48.2. Ahora vamos a ver si es correcto. Entonces vamos a hacer la operación. Vamos a poner aquí 45 más 53 más 45 más 50 más 48 entre 5. Entonces efectivamente está bien el cálculo, son 48.2. Esto está en minutos. Hay que poner las unidades. Yo ahí no las puse, entonces ahí cuando tomen nota pongan que es 48.2 minutos. Luego la mediana. Para la mediana tenemos que ordenar los datos. Entonces recuerden que ponemos entre paréntesis el número y x entre paréntesis 1 como subíndice representa el valor más pequeño. Y bueno, aquí coincide con x1.
pero no así con el siguiente x2. Si se repite otro 45, otro valor, ¿no? Igual lo ponemos, ese sería x subíndice 2 entre paréntesis, el segundo número de menor a mayor. Luego x3 sería el 48, que está aquí. Luego x4 entre paréntesis sería 50. Y el valor más alto, el máximo, sería x5 entre paréntesis, sería 53. La mediana, aquí vamos a calcularla con la fórmula para números impares, ¿no? Para la muestra impar. Entonces nos dice que es n más 1 entre 2. ¿Cuánto vale el tamaño de la muestra? 5. Más 1, 6 entre 2 es la posición 3. Entonces la posición 3 de menor a mayor es este 48 que está aquí. A veces es más fácil, si los ordenamos de menor a mayor, tenemos que agarrar el valor que está exactamente en medio, es el concepto de la mediana. Si se dan cuenta, tenemos dos números por debajo del 48 y dos números por arriba de ese mismo número. Entonces esa es la mediana. Ahora la moda efectivamente es 45 y 45. Aquí desafortunadamente el problema de la moda es que a veces, bueno, en este caso no coincide con un valor cercano a la media, ¿no? Entonces se dan cuenta, miren, la media es de 48.2 y la mediana también es de 48. Se espera que las medidas de tendencia central pues sean más o menos, estén ubicados en la misma zona. En este caso la moda no es una buena medida de tendencia central para este tipo de datos. Generalmente la moda se utiliza más para variables cualitativas, ¿no? En este caso yo les recomiendo usar la mediana, obviamente, y la media o promedio, que es el que más se utiliza, ¿no? Esa es la ventaja de la media. Ahora vamos a ver si la muestra incluyera el tiempo de 53 minutos de un sexto participante. Entonces, ¿cómo calcularíamos la mediana? Bueno, primero vamos a agregar el valor x6, que es igual a 53, y si ordenamos el siguiente valor, bueno, lo ponemos x6 entre paréntesis, es igual a 53. Ahora tenemos un número par en el tamaño de la muestra, entonces calculamos con esta ecuación, que es x entre n sobre 2, en este caso n vale 6, entonces sería 3, ¿no? La posición 3. Y la siguiente posición generalmente es un número adelante de la primera, o sea, sería x3 más la posición x4. Aquí está, miren, x3 más x4, ¿no? Esas son posiciones. Lo dividimos entre 2 y son los valores que están aquí en el centro, 48 más 50 entre 2. Y esto es igual a 49. Y recuerden el concepto de la mediana, obviamente como tenemos dos valores tenemos que promediar. Y la mediana divide en dos partes los datos. Si se dan cuenta, tenemos dos datos por debajo de este par y dos datos por arriba de ese par. Ahora pues actualizaremos, ¿no? la media. Lo que vamos a hacer es agregar este 53. Ya teníamos la sumatoria, que era 241, del 45 a este 53 son 241. Lo más fácil es agregar este 53 y ahora aquí es entre 6, lo vamos a dividir entre 6 y me da 49. A ver, vamos a ver con la calculadora. Vamos a agregar aquí 53 más 53. Recuerdan el dividirlo entre 6, aquí se me pasó este 5, pero aquí está, es el 6. Entonces vamos a contestar y efectivamente son 49. Entonces ahora con estos 6 datos la media es de 49 y la mediana también corresponde con 49. No siempre ocurre así, pero en este caso sí sucedió. Y la moda pues sigue siendo 45, pero ¿qué creen? Miren, aquí hay otra moda de 53. Entonces además del 45 tenemos un 53. Y aquí ya es bimodal, ¿no? Entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿Al 45 o al 53? Y es un problema que a veces ocurre con la moda y a veces no existe. Luego, el siguiente o la siguiente medida de tendencia central es el promedio ponderado. ¿Cuántas veces no escuchamos, por ejemplo, al profesor cuando les dan las calificaciones o les dice cómo va a evaluar? Por ejemplo, si tenemos 3 actividades,
puede decir, ¿saben qué? La tarea 1 vale 20%, la tarea 2 vale el 20% y un proyecto que vale el 60%. Entonces ya no aplicaría la media aritmética, sino aplicaríamos lo que se conoce como un promedio ponderado. Entonces, esto generalmente se utiliza mucho, por ejemplo, en educación o en el área de calidad, ¿no? Hay aspectos de calidad donde se puede calificar a un proveedor con diferentes atributos en el artículo. Entonces, algunas cosas les da más peso. El sinónimo de ponderación es precisamente peso. Entonces, si x1, x2 y así hasta xm representan los datos numéricos, tanto discretos o continuos obtenidos de una muestra, y si W1 y W2 así hasta WM son números reales tales que WI tiene que ser mayor que 0 para al menos un valor de I. Entonces el promedio ponderado de los datos está dado por esta fórmula. Entonces fíjense, esta es la media ponderada. De hecho, se pone W, en inglés es weight, ¿no? Weight, que es peso. Y lo que vamos a hacer es, vamos a sumar cada valor de XY por su ponderación, por su peso. Vamos a sumarlos todos, esos productos, y lo vamos a dividir entre la suma de las ponderaciones. Entonces miren, ahí les va, para un ejemplo y precisamente que tiene que ver con calificaciones. Dice, se asume que se obtuvo un puntaje de 89, 92 y 79 en los exámenes parciales. Y generalmente el examen final pues puede tener un valor mayor. En este caso tenemos una calificación de 94. Dice, estos puntajes y sus respectivas ponderaciones están reflejados en la siguiente tabla. Entonces yo les recomiendo hacer una tabla como esta. Aquí están las calificaciones o notas. Y si se dan cuenta que están ordenados los valores tal y como nos lo presentaron arriba. Entonces tenemos que la primera calificación es de 89, la segunda es de 92, la tercera es de 79 y el examen final es de 94. Y nos dice que los pesos son los siguientes. Entonces W1 para la calificación 1 vale 1, W2 vale 1, W3 vale 1, pero la evaluación final vale el doble de las otras calificaciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la suma de los pesos. Entonces 1 más 1 más 1, 3 más 2 vale 5. La suma total de los pesos vale 5. Ahora en una tercera columna vamos a multiplicar la nota para cada valor y su peso. Entonces tenemos 89 por 1, 89, 92 por 1, 92, 79 por 1, 79 y 94 por 2, 188. Hacemos la suma, que es como nos dice la fórmula, y ya tenemos el numerador, que es el 448, y el denominador, que es el 5 en la fórmula, ¿no? Entonces ahí está, la suma es 448 entre 5, me da un promedio ponderado de 89.6. Vamos a ver si es correcto. Entonces vamos a sumar los valores, ¿no? Entonces sería 89 más 92 más 79 más 188. El examen vale más, ¿no? Por eso lo estamos multiplicando por una ponderación de 2. Entonces aquí son 3, 4 calificaciones, ¿no? Efectivamente son 448 y lo vamos a dividir entre la suma de los pesos. Y efectivamente es 89.6 y esa es la calificación ponderada. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho una ponderación así, que hubieran sido todas iguales? Pues calculamos la media aritmética, sería 89 más 92 más 79 más 94 entre 4, ¿no? Son 4. Esa sería la media aritmética. Si se dan cuenta, cambia. En este caso sí cambió, quizás no mucho, pero obviamente como tuvo una buena calificación en el examen final, pues obviamente eso le ayudó y pues prácticamente tiene el 90, ¿no? Y ese sería el promedio ponderado. Muy bien. Otra es sacarla con porcentajes, ¿no? Ahora vamos a ver con porcentajes cómo hubiera quedado. Generalmente le hacemos así, miren, las ponderaciones valen 5. Entonces el primer examen sería 1 entre 5. Entonces sería .2. Entonces fíjense,
Es lo mismo, exactamente lo mismo. Miren, entonces vamos a multiplicar 89 por 0.2 más 92 por 0.2, o sea el 20%, más 79 por 0.2 más 94, es el doble, ¿no? Entonces el doble del 20% sería el 40%, entonces por 0.4. Y ahí está 89.6. Efectivamente, entonces generalmente esto es lo que aplicamos cuando hacemos una ponderación con las calificaciones, pero el fundamento es este, el usar pesos, pero también se puede usar los porcentajes. Luego viene el rango medio. El rango medio lo único que hace es, si ya tenemos ordenados de menor a mayor, agarramos los extremos, el valor más alto menos el valor, no, más el valor más bajito, y lo dividimos entre 2. Ese es el rango medio. Entonces, recordando el problema de Common Race, tenemos que el valor más bajo, cuando teníamos 5 datos, el mínimo es 45 y el valor máximo es de 53. Tenemos la fórmula del rango medio, sustituimos y nos queda 45 más 53 entre 2, nos quedaría 98 entre 2 es igual a 49 minutos. Entonces, bueno, con esto presentamos las medidas de tendencia central. Recordemos que es la media, la mediana, la moda y el rango medio, ¿no? Entonces son bien importantes. Ojalá puedas investigar cuáles son sus ventajas y desventajas de cada una de ellas. Haciendo una tabla, pudieras investigarlo, haces una tabla de sus ventajas y sus desventajas, y eso sería excelente. Pues me dio gusto que hayas visto este video y nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego y gracias por tu atención.